Listo. Como director asociado para sector público e infraestructura para América Latina, para Standard & Poor's en sector público como director de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal y como jefe de asesores del Secretario de Finanzas en el Estado de Jalisco. Fundó su empresa en el 2004, denominada Corporación Rehoboth, donde sus clientes pues, son el World Bank, el Inter-American Development Bank, el Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit y Corporación Andina de Fomento, entre otros. También ha diseñado modelos financieros y análisis socioeconómicos para transportes masivos de BRT, Macrobús, Peribús en diferentes ciudades del país y de Latinoamérica. En proyectos internacionales se encuentra el diseño de modelo de chatarrización en Fiji, estructura financiera del Metro de Quito y diversos proyectos de transporte en Asia, África y Latinoamérica. Bienvenido seas, Antonio, y pues ahora sí te cedo todo el micrófono para que inicies con tu presentación. Para los del carnet, por favor, les pido que tomen evidencia y se la manden al encargado del carnet. No tienen que poner su nombre en los comentarios. Pues bienvenido, Antonio, y todo tuyo el micrófono. Dafne, muchísimas gracias. Primero que nada, pues agradecer a la universidad por este privilegio de poder compartir pues lo que hemos estado haciendo en los últimos años y poderles transmitir pues a los estudiantes por lo menos que una experiencia de lo que pues ha significado el tema de movilidad y transporte público. Me parece que es un verdadero reto. Platicaba con Dafne antes de iniciar esta sesión. Yo daba clases en la universidad y bueno, pues por lo menos podía ver los ojos de los alumnos a los que les daba clases y los bostezos me podrían decir si voy bien o voy mal. En este caso, como no tenemos interacción, pues voy a confiar en que la presentación pues va a tener buen ritmo y me parece que va a ser un interesante tema para mantenerlos atentos en esta última parte de la semana, ya próximos a su fin de semana. Bueno, lo que voy a abordar o lo que quiero platicar son dos grandes conceptos. El primero tiene que ver con el análisis financiero de los proyectos de transporte masivo y el segundo con el análisis socioeconómico. La realidad es que es muchísimo material y es muy el tema. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, entonces voy a intentar ir pues con un poco de ritmo explicando y si hay alguna duda, pues al final de la charla con todo gusto lo podemos desahogar. Me voy a centrar primero en la parte financiera de los proyectos de transporte masivo. Y para ello, pues lo primero que quiero hacer es diseccionar qué es el transporte masivo o cuáles son los componentes del transporte masivo. Prácticamente los dividimos en tres grandes partes. La primera, que son los costos de capital, es decir, la inversión, en términos más claros, lo que construyen los ingenieros, todo lo que es de infraestructura, los pavimentos, las terminales, estaciones, todo eso lo denominamos un CAPEX. Luego, pues los costos que necesitamos para que opere nuestro sistema urbano de transporte, que son todos los costos operativos implícitos o inherentes como mantenimiento, como temas de tecnología, la misma operación, los combustibles, a lo cual le llamamos OPEX. Y finalmente nuestro tercer componente pues son todo lo que tiene que ver con los términos financieros como intereses, comisiones, garantías, incluyendo la rentabilidad que evidentemente tendrá el concesionario. Entonces, es muy importante que tengamos estos tres conceptos porque el financiamiento de estos tres conceptos es muy, muy distinto. Y lo voy a explicar un poco más en lámina. Nosotros, me retraso un poquito. Lo que necesita un sistema de transporte básicamente es un CAPEX, un OPEX y un financiamiento. Y nuestra siguiente pregunta es saber cómo lo vamos a financiar. Ese es el gran reto de los sistemas de transporte.
La principal fuente de financiamiento del transporte, pues son los derechos. Es decir, los usuarios van a pagar una tarifa y como contraprestación se les va a entregar un servicio de transporte para movilizarse de punto A punto B. Y en cierto sentido, es nuestro ingreso natural o nuestro ingreso propio del sistema de transporte. Sin embargo, el sistema de transporte es complejo, no es muy simple, porque al final nosotros estamos atacando o queremos vincular al sistema de transporte precisamente a los grupos sociales más vulnerables y que generalmente pues son los que tienen el ingreso, las percepciones de ingreso menor. Entonces, si nosotros decidimos impactar el costo de la tarifa, es muy posible que ahuyentemos a gran parte de nuestra demanda. Para compensar ese tema, pues es muy común, no solo en México, sino las subvenciones son apoyos que derivados principalmente pues de alguna fuente de pago completamente distinta al modelo de transporte que estamos analizando. Si no hubiera subvenciones, la realidad es que al usuario se le tendría que impactar todo el costo del OPEX, del CAPEX y de los financiamientos, lo cual, pues, evidentemente sería una presión muy fuerte para... generalmente esto, pues, contribuye a reducir la demanda de las troncales de movilidad. Entonces, en las subvenciones, yo lo dividiría en tres. La primera tiene un nombre raro, pero es Piguvianos, que aparentemente es la más justa. Es una subvención que el que hace un daño a la sociedad, como consecuencia de ese daño, tendría que pagar parte de esta subvención. Por ejemplo, un IVA a combustibles fósiles, es decir, una sobretasa a la gasolina, un impuesto al carbono, es decir, los automóviles motorizados privados que contaminan, pues tendrán que pagar un extra para subsidiar los transportes públicos. En algunas ciudades, por ejemplo, en el caso de Londres, hay impuestos a la congestión. El caso de Madrid es el mismo tema. Vamos a suponer que en Chihuahua, en Boulevard de la Juventud, a las 8 de la mañana, hay un tema de congestión y entonces se crea un impuesto para circular por Paseo de la Juventud a las 8, de 8 a 10 de la mañana, y como consecuencia de ese impuesto, pues se contribuye a crear mecanismos de transporte público, transporte masivo, que en cierto sentido pues va a aliviar el tema de la congestión. En otras ciudades, un mecanismo de subvención pues son los parquímetros. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Orlando, el transporte público es gratis, pero los parquímetros son los que están subsidiando esa gratuidad del transporte. Hay un tema, bueno, adicional. Me voy a brincar el de las fotomultas porque quiero dejarlo aparte. Por ejemplo, un caso de subvención a través de subsidios a terceros es el propio Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN. FONADIN de Banobras lo que hace es que utiliza el peaje de las autopistas concesionadas por Banobras para fondear proyectos como el caso pues de la línea de Chihuahua, del Vivebús, o muchos otros proyectos que se han financiado en México. El caso de las multas, este caso fotomultas o multas en general, yo no estoy tan convencido de que sea en el largo plazo un buen mecanismo de financiamiento de subvención, porque al final lo que hace la multa pues es intentar corregir un comportamiento humano, ¿verdad? Entonces, si ese comportamiento se corrige, pues evidentemente esa fuente de ingreso tendrá que algunos estados han estado fondeando, y en algunos otros países se han estado fondeando estos proyectos de infraestructura a través de grandes generadores de ingreso. Hay un punto que no, bueno, evidentemente para mí el impuesto que más me gusta para subsidiar el transporte definitivamente es la tenencia vehicular, ¿no? Es un poco injusto
que el automóvil realmente no pague absolutamente nada por utilizar la infraestructura de las calles y que pues al final la gente que tenga que abordar un transporte público sí tenga que pagar una tarifa. Entonces, creo que en ese momento se tendrá que hacer un equilibrio, un balance en esta subvención. Tenemos otro tipo de subvenciones que son las tributarias, es decir, cuando el gobierno directamente dispone del presupuesto federal o presupuesto estatal para fondear un proyecto de transporte. Y bueno, pues también tenemos, me cuesta mucho trabajo mencionar esta externalidad, pero le podemos poner costo al daño que ocasiona el medio ambiente. O sea, en Estados Unidos son tan prácticos que un accidentado en una vía pues que no tiene las condiciones de seguridad, pues vale $300,000, ¿no? O sea, un muerto vale $300,000 para fines de un análisis. Entonces, si una vialidad tiene 100 muertos al año, bueno, pues asumes que la sociedad está dispuesta se ahorraría la multiplicación pues, del número de fatalidades por esto. Y no me parece que sea un mal esquema, por ejemplo, el caso de Hong Kong, su fondeo de todo su sistema eléctrico y de sustitución de unidades de transporte se dio con la reducción de la morbilidad en temas respiratorios. Es decir, lo que Hong Kong dejó de gastar en hospitales fue lo que transfirió hacia una transformación total de su sistema de transporte. Son esquemas muy creativos que tristemente aquí en México no creo que los veamos en mucho tiempo. Pero bueno, quise mencionarlo para que tuvieran la visión internacional. Hay otros ingresos que nos ayudan a fondear los sistemas de transporte, pero no son tan relevantes, como el caso de la publicidad o, por ejemplo, el arrendamiento de la fibra óptica. Esos generalmente son esquemas pues más marginales, sin embargo, pues no quiero dejar de mencionarlos, ¿no? Y entonces, ¿qué se tiene que hacer en una estrategia de fondeo, de financiamiento al sistema de transporte? Pues empatar las fuentes con nuestras erogaciones o con nuestros compromisos de gasto. Es decir, generalmente, por ejemplo, los subsidios o las subvenciones federales pues son los que atienden el CAPEX, la infraestructura en general. Algún tema de derechos recurrentes pueden financiar el OPEX y así formar nuestra estrategia. Generalmente, en el caso de México, lo que se busca es que los proyectos de transporte sean pues sustentables en el largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente sean equilibrados, no porque entonces en esta siguiente pues, gráfica se ve de manera muy clara. Nosotros estamos buscando el equilibrio de la concesión o de la troncal, que es la línea negra, y si la tarifa, si los ingresos pues generan un superávit, es decir, que nuestros ingresos son menores a nuestros ingresos, pues es posible o se plantea la posibilidad de bajar la tarifa y en caso contrario, en el caso que tengamos de déficits recurrentes, pues normalmente el caso de México siempre se busca que la troncal de movilidad, que el proyecto de transporte genere sus propios ingresos suficientes por lo menos para cubrir el OPEX. El OPEX que damos que son todos los costos operativos, todos los costos incluyendo el material rodante, ¿no? El caso de los camiones, por así decirlo. En México no, vamos, si nosotros queremos acceder a fondos federales, la primera premisa es que nuestro sistema tiene para que se cubra el costo de los camiones más el costo de la operación, todo lo que conlleva el OPEX. Sin embargo, nosotros quiero analizar algunos casos de financiamiento de otros países. Primero pongo el caso de México, que es el caso del PROTRAM, que es el Programa de Transporte Masivo de Manobras,
En este caso, lo que hace la tarifa o los ingresos de tarifa deben ser suficientes para financiar el OPEX, que estamos hablando que son todos los costos de combustible, todos los sueldos de los operadores, de los conductores y todo lo que lleva el tema de seguridad. Tiene que financiar también el sistema de recaudo, tiene que cubrir el costo de financiamiento y se hace únicamente al CAPEX. Es decir, lo único para lo que tenemos una subvención directa en México, en los modelos de transporte, es exclusivamente la infraestructura, los fierros, lo que se construye. Pero todo lo demás tiene que estar supuestamente fondeado o financiado por la propia tarifa. Esto crea una presión tremenda para la tarifa, porque implicaría que necesitamos tener una tarifa más alta para cubrir todo esto y como consecuencia existe una sensibilidad a la tarifa en la que pues algunas gentes dejarán de viajar o de utilizar este patrón de viaje como consecuencia pues a la imposibilidad de poder pagar una tarifa. El otro inconveniente de este modelo es que muchas veces la tarifa, o quiero decir, casi siempre la tarifa está vinculada a patrones externos al modelo financiero y más bien está más bien atada a ciclos políticos y entonces de pronto la tarifa se va rezagando. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, comienza a crear unas distorsiones tremendas y unos déficits operativos complicados y evidentemente pues es un modelo que está muy vinculado al ciclo político porque se define la tarifa en ese sentido. El segundo caso que vamos a ver es el modelo de Singapur. Este es un caso muy novedoso y lo han seguido otros países, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, todo el sistema de transporte de Londres está cambiando, en Inglaterra está cambiando hacia este modelo. Y en este caso, la decisión que toma el regulador de transporte o el promotor, en este caso los gobiernos, dicen, a ver, yo le voy a quitar toda la presión financiera al transportista. Y la tarifa, lo único que me tiene que financiar son los costos operativos. Es decir, el combustible, todo el tema de consumibles y mantenimiento y operación que se requiera. Pero todo lo demás lo voy a subvencionar a través de uno de los tipos de subvenciones indirectas, ya sean impuestos pictuvianos, ya sean transferencias directas del gobierno. Y esto ha permitido que la tarifa no rija cuál es el modelo de transporte más eficiente por una ciudad. Que se puede invertir en un tranvía, y entonces el gobierno asume esos costos y simplemente deja que la tarifa cubra los gastos de operación, ¿no? Lo mismo, este es el mismo esquema que está sucediendo con la transformación de buses eléctricos. En general, los buses eléctricos difícilmente van a poderse pagar con una tarifa como la que tienen ustedes vigente en Chihuahua o en la Ciudad de México o en Guadalajara. Y entonces, este es el modelo que han estado utilizando otros países, por ejemplo, Santiago de Chile, Bogotá, para poder hacer su transformación. Ahora, esa transformación, acuérdense que no solo implica un tema de transporte público, implica un tema también de sanidad de la ciudad. En la medida que se reduzcan las emisiones de carbono, las partículas suspendidas, pues evidentemente la ciudad incurrirá en una menor mortandad y en una menor morbilidad por temas respiratorios. Entonces, no es que sea un dinero simplemente tirado a un capricho de un proyecto de infraestructura de transporte, sino que conlleva todo un tema de modelo de ciudad, ¿no? Y finalmente paso al tercer modelo, que es el modelo general por ejemplo, de Estados Unidos, lo observamos en varias ciudades, es el modelo clásico de California, por ejemplo. En este caso, la tarifa es irrelevante. O sea, prácticamente no cubre ni el 8% ni el 7% del total de los costos de un proyecto de infraestructura. Pero ¿qué quiere hacer en este momento Estados Unidos? Lo que quiere hacer en Estados Unidos es quitar
o limitar la tasa de motorización que ha sido desproporcionada en las últimas décadas. Entonces, cuando nosotros como política pública tenemos el objetivo de frenar el proceso de motorización, el cual no es muy distinto a lo que vemos en los estados del norte del país. Ustedes han observado la tasa de motorización de Chihuahua, pues de Tijuana, de las mismas ciudades fronterizas como Juárez. Entonces, en este caso, al tener una problemática tan fuerte en términos de congestión y en términos medioambientales, lo que hace una sociedad, pues es subsidiar prácticamente el 100%, motivando a que pues, los patrones de viaje migren de transporte motorizado privado a un transporte masivo, ¿no? Aquí hice un recuento de las reflexiones. O sea, al final, ustedes, quiero pensar que en unos años van a estar tomando decisiones sobre el transporte público, ya sea como concesionarios, ya sea como servidores públicos, ya sea como banqueros, y al final, en cualquiera de las posiciones, ¿qué nos va a decir que hicimos un buen modelo financiero o un mal modelo financiero? Es muy simple. La capacidad que tengamos para convencer a los bancos y a los financiadores que nos presten dinero o que podamos concentrar dinero externo en nuestro proyecto de transporte. Y entonces enumero una serie de puntos que hay que tomar en cuenta en el financiero o proceso de bancabilidad que se le conoce. Lo primero que tiene que tener un modelo financiero, curiosamente, es un marco jurídico fuerte. Es decir, si no tenemos un modelo legal que cree certidumbre y que sea predecible, difícilmente nuestro modelo financiero cambiando las reglas. O sea, no se puede decirle, no podemos decirle a un inversionista que la concesión va a ser a 15 años y que de pronto a mitad del camino digamos que va a ser a 5, porque ya se hicieron inversiones y se hicieron planes de financiamiento en términos a eso. Hay un tema también que es importante en el marco jurídico, sobre todo en México, que es el traslape de autoridades. Por ejemplo, hay concesiones municipales, pero el proyecto es estatal y de paso hay concesiones federales de transporte que atraviesan y entonces, pues este traslape de competencias nos crea una incertidumbre muy fuerte y es uno de los puntos a observar en el diseño de un modelo financiero robusto. El siguiente punto tiene que ver con una asignación de riesgos. Aquí este tema es lo más importante. Al final, nosotros tenemos dos actores. Tenemos el actor gobierno, que es la autoridad de transporte, y el concesionario. Y entonces debe estar muy claro o muy bien entendido cuál es la asignación de riesgos que va a tener cada uno de estos dos actores. La realidad es que no, pues, la evidencia indica que muchas veces el gobierno, cuando transfiere ciertos riesgos al sector privado, el sector privado, al tener ciertos incentivos, pues tiende a ser eficiente en cierta provisión de servicios. Ahora, también sabemos que el sector privado, si no está regulado, pues de pronto esa provisión no empieza a ser tan eficiente en aras pues, de incrementar la rentabilidad. Entonces, tiene que haber una correlación en esa asignación de riesgos que al final pues, se va a definir en los términos contractuales de la licitación o del modelo de transporte que se considere. El siguiente punto para el cierre financiero o la bancabilidad de los proyectos tiene que ver la capacidad institucional. O sea, nosotros tenemos o la sociedad tendrá que otorgarle las concesiones de transporte pues a gente que sepa de transporte, ¿no? Pues difícilmente las experiencias han sido complejas cuando pues grupos de otras industrias o empresas quieren ser transportistas y la curva de aprendizaje pues al final la paga la sociedad. Hay un punto adicional que tiene que ver la rentabilidad. Nosotros en nuestro modelo de transporte tenemos que garantizarle al privado una rentabilidad. Es decir, tenemos que, desde un principio, el privado no es una ONG, una organización no lucrativa. El privado está ahí para ganar dinero. Y entonces, el regulador tiene que determinar dos puntos muy importantes. El primero,
que no pierda dinero, porque si pierde dinero no va a tener suficiente dinero para seguir operando. Entonces, al operador de transporte le conviene que el concesionario alcance esa rentabilidad. Pero lo que tampoco queremos es que el concesionario gane demasiado dinero, porque eso implica que la tarifa posiblemente está sobrevalorada y ese punto intermedio es lo que nos va a determinar cuál es la rentabilidad que requiere el concesionario para operar. Generalmente se busca un indicador que es la tasa interna de retorno, y esto implica que los ingresos deben ser suficientes para pagar el OPEX, el CAPEX del concesionario, los costos de financiamiento, y se busca una TIR, podemos decir, deseable, una TIR contractual, en la que, pues al plazo de la concesión, el concesionario por lo menos debe adquirir esa tasa interna de retorno como contraprestación a los riesgos que asumió en este esquema, ¿no? El otro tema que es importante para la banqueabilidad, pues es la relación deuda con capital de riesgo. Generalmente, pues en proyectos de infraestructura hay dos fuentes de financiamiento. La primera es pues la fuente interna, ¿no? Donde los socios o los concesionarios reúnen dinero y lo aportan como capital de riesgo, también denominado como equity. Y por otro lado, las fuentes externas, donde tendrán que complementar ese equity o ese capital de riesgo con crédito bancario. Esa relación es compleja, no es, vamos, no hay un manual que nos diga tiene que ser 50 y 50. Generalmente en proyectos de infraestructura, pues al menos el banco quiere un 40% de capital de riesgo. Sin embargo, por ejemplo, en temas de transporte, cuando empezó este tema de transporte masivo hace unos 15 años en México, los bancos solicitaban entre el 30 y 35% de capital de riesgo. Y en los últimos años hemos visto que los bancos han el 5% de capital de riesgo, y esto pues permite dinamizar y permite crear pues proyectos más factibles, sobre todo en transiciones de troncales donde los mismos operadores, los concesionarios o hombre camión, se convierten en empresa para operar las concesiones, ¿no? El otro tema que es muy importante en el cierre financiero, pues es el costo de financiamiento. Si uno llega con un banco, con un modelo financiero y le dice, pues que el costo de financiamiento va a ser el 2%, pues la realidad es que el banco se va a reír y va a decir, pues no hay forma de que puedas conseguir un financiamiento en ese esquema. Y también si los bancos le tienen miedo a un proyecto y su forma de expresar el miedo es incrementar la tasa, pues hay modelos financieros que no van a dar la rentabilidad porque la tasa evidentemente es muy alta, ¿no? Otro punto importante para el cierre financiero tiene que ver las garantías. Y en ese sentido, las garantías pues son un mecanismo para mitigación de riesgo, donde la banca pues puede ser mucho más accesible o mucho más benévolo con una concesión en el momento que se tenga, por ejemplo, un colateral por parte de una garantía por parte de Banobras. En algunos estados, por ejemplo, el mismo gobierno del estado otorga una especie de línea revolvente en caso de que la tarifa no sea suficiente, pues en ese momento se activa la línea revolvente y esto nos permite pues crear mecanismos de financiamiento, ¿no? El otro punto que es muy importante es la tecnología. O sea, los bancos, algo que se refiere a nuevas tecnologías. O sea, si ustedes llegan con un proceso de un tren magnético, por decir algo, que no hay evidencia en ningún lado del mundo, el banco no se va a sentir cómodo, ¿no? O un camión que funciona con hidrógeno, que podrá ser la última tecnología, pues generalmente a los esquemas de financiamiento les da mucho miedo este tipo de aventuras. Quieren tener pues tecnologías mucho más probadas. Y el otro tema con la tecnología tiene que ver con la obsolescencia. Si un camión, por ejemplo, su vida útil son de 7 años y el modelo de financiamiento es a 15,
pues asumimos que tendrá que hacer 2 ciclos de inversión. No va a ser posible cumplir con su concesión con un mismo camión. Y ese tipo de cuestiones hay que incluirlas en el modelo financiero. Finalmente, pues el modelo está impactado por una serie de externalidades, como pueden ser sociales, ambientales, políticas. Ha pasado de todo, ¿no? Desde temas sociales, donde una colonia o un barrio no está de acuerdo con mi proyecto y simplemente pues lo boicotea. O hay algunos transportistas donde no están de acuerdo con un proyecto de movilidad y buscan el amparo y empiezan a distorsionar un poco el tema de la demanda, hasta casos donde en las excavaciones se encuentran temas arqueológicos y pues simplemente se para el proyecto, ¿no? Entonces, esta es básicamente una serie de reflexiones que ustedes deben de tomar en cuenta pues para garantizar que un proyecto o un modelo financiero tiene cierta factibilidad de poderse implementar, ¿no? Entonces, con esto doy término a la primera parte, que es el tema de modelo financiero, y voy a pasar al análisis socioeconómico. En la parte del modelo financiero, lo que nos interesa es conocer la rentabilidad prácticamente, pues, dos situaciones. Que haya flujo suficiente para pagarle a todos los proveedores del sistema y conocer también la rentabilidad de cada uno de los proveedores del sistema, la cual debe ser suficiente para atraer inversionistas, ¿no? Si no hay rentabilidad en el modelo financiero, pues los modelos del transporte. En esta segunda parte, en el análisis socioeconómico, lo que nosotros vamos a evaluar es la rentabilidad social del proyecto. Es decir, nos olvidamos un poco del inversionista, no nos interesa si el inversionista es rentable o no es rentable. En esta segunda parte, lo que nos interesa es la sociedad gana en su conjunto al momento de implementar un proyecto de infraestructura de transporte. Y la pregunta es sí o no. Y lo que vamos a ver en esta segunda parte es un poco entender este proceso de análisis socioeconómico, ¿no? Algo. Bueno, es importante mencionar que el análisis socioeconómico no solo la conveniencia de la sociedad, sino que es un requisito fundamental para que los estados, los municipios y el propio gobierno federal pueda acceder a fuentes presupuestales. El análisis socioeconómico viene de una tendencia mundial de, en cierto sentido, evitar que los líderes o los líderes políticos de pronto y la sociedad. En ese sentido, lo que intenta hacer el análisis socioeconómico es a través de metodologías totalmente sistemáticas, buscar la rentabilidad social y decirle al funcionario o al líder político que posiblemente el proyecto no tenga una rentabilidad suficiente para llevarlo a cabo. Por una parte, y por de cantidad de recursos, asumimos que ante recursos escasos, nosotros vamos a intentar colocar nuestros escasos recursos o nuestro presupuesto, pero somos una sociedad o un país con exceso de riqueza, bueno, pues podríamos atender todos los proyectos posibles. Sin embargo, en esta escasez, el análisis socioeconómico nos permite pues direccionar estos recursos escasos hacia aquellos proyectos más relevantes, ¿no? Entonces, el proceso de planeación prácticamente de un proyecto de infraestructura, llámese agua, llámese transporte, cualquier proyecto que se vaya a hacer con recursos públicos en México, lleva primero un proceso de planeación, tema pues, todo lo que tiene que ver con mecánica de suelos, proyectos ejecutivos, y ya que se tiene ese proceso de planeación, se hace el análisis socioeconómico.
ese análisis socioeconómico se registrará en la cartera de proyectos, se le podrá dar una suficiencia presupuestal. Quiero mencionar todo esto antes de explicar el análisis socioeconómico, porque en el caso de México, que es fundamental para varios tipos de análisis costo-beneficio, análisis socioeconómico, dependiendo del tipo de proyecto que vamos o programa que vamos a financiar. Para proyectos menores a 50 millones de pesos, se considera un análisis muy simple o un análisis pues muy resumido, denominado ficha técnica. Después, para proyectos hasta de 50 hasta 500 millones de pesos, tenemos lo que es un análisis costo-beneficio simplificado. Y para proyectos arriba de 500 millones, tenemos un análisis costo-beneficio a nivel prefactibilidad. Que mencionar que cuando nosotros estamos cuantificando los beneficios de un proyecto, hay ciertos proyectos que no tienen una capacidad o una forma de cuantificación de Chihuahua. La realidad es que no hay un beneficio de tiempo, no hay un beneficio de costo. Sin embargo, es relevante para la sociedad poner esa guardería de costo-eficiencia. Entonces, cuando tenemos proyectos donde los beneficios no los podemos cuantificar, entonces nos vamos al análisis costo-eficiencia. Voy a hacer un análisis costo-beneficio. Primero me voy a brincar el tema del resumen ejecutivo y partimos de la situación actual del proyecto. Este es el punto fundamental por eso no debe partir desde una solución tecnológica. El planteamiento debe partir de una problemática. Y esto es lo que intentamos hacer en la situación actual. O sea, nosotros en la situación actual no sabemos si va a ser un BRT, no sabemos si va a ser un tranvía o un metro. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo se mueve la gente en impactar con un proyecto. Entonces, en ese caso, lo que intentamos hacer es identificar cuáles son los volúmenes, los patrones de viaje, y con base en esa información, lo que nos va a dar como resultado son una problemática. En este momento no estamos creando absolutamente ningún modelo de transporte. Pero es importante porque normalmente se piensa que lo que se quiere hacer es un BRT o lo que se quiere hacer es un metro. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este análisis, es irrelevante la tecnología en el primer paso. Lo que necesitamos es ver qué está pasando con las demoras, con las congestiones, qué está pasando con los tiempos de traslado de los pasajeros en su trayecto. Y con base a eso, pasamos al siguiente punto del análisis, que es la situación sin el programa o proyecto de inversión. En este caso, nosotros vamos a plantear la posibilidad de resolver esa problemática que identificamos a través de una optimización, ni siquiera un proyecto. Es decir, nuestra primera pregunta a la realidad es decir, ¿podemos resolver esto a lo mejor con un proceso de pavimentación o podemos resolver esto con una organización pues gremial entre los transportistas sin necesidad de hacer un proyecto? Y entonces nuestra pregunta va a ser sí o no, con base en ciertas metodologías sistematizadas, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor la optimización no es suficiente y entonces empezamos en ese momento a ver alternativas. Entonces decimos, a ver, queremos un sistema como el de la Ciudad de México o de Nueva York, y entonces caemos en cuenta que nuestra demanda son 20,000 pasajeros. En ese momento el metro no es susceptible, ¿sí me explicó?
O a lo mejor nosotros queremos un tranvía, pero vemos que la restricción presupuestal pues no nos da oportunidad por un tranvía. Y entonces, en esta parte donde tenemos que analizar las distintas alternativas, empezamos a correr nuestro análisis para ver cómo se impacta el proyecto, a lo mejor con un BRT, a lo mejor con un tranvía, a lo mejor con un tren ligero, y con base a la rentabilidad que nos arroje, nosotros vamos a determinar, y evidentemente con las limitaciones técnicas o con las ventajas técnicas de cada modo de transporte, nosotros vamos a decidir por una alternativa. La alternativa puede ser el BRT o puede ser el tranvía o la alternativa que resulte de este proceso. Ya que tengamos la alternativa, vamos a pasar a la situación del programa o proyecto de inversión. Es decir, en este momento ya analizamos cuál es el problema, ya analizamos que no se puede resolver con una optimización con poca inversión, y ya analizamos cuáles son nuestras alternativas de solución. Ya que tenemos esa alternativa, entonces, pues hacemos todo un análisis de factibilidades técnicas, ambientales, legales, en la que demostramos que nuestro proyecto está listo para ejecutarse, y que nuestro proyecto además resuelve y es vinculante con la problemática que analizamos. Si nuestro proyecto no está vinculado con la problemática que analizamos en el paso 1, entonces nuestra evaluación es un fracaso. No debe haber una consistencia muy clara entre la problemática con el proyecto que estamos planteando. Una vez que terminamos ese análisis de factibilidades, nos vamos a la evaluación la evaluación del programa o proyecto de inversión. Básicamente, aquí lo que hacemos es, en valores descontados, traemos todos los beneficios del proyecto, que generalmente son reducción de tiempo de viaje, costos, reducción de costos operacionales. En algunos países, en el caso de México, no se ha implementado tanto, pero hay temas ambientales o costos por morbilidad o mortandad, como lo mencionamos en el caso de Hong Kong. Y todos esos beneficios los comparamos contra todos nuestros costos, que nuestros costos ya los platicamos en la sección anterior, es CAPEX, el OPEX, pero en este caso no involucramos financiamiento. Si nuestra FI social queda arriba de un 10%, nuestro proyecto es aprobado. Si nuestra tasa no queda abajo del 10%, entonces nuestro proyecto no está generando los suficientes resultados a la sociedad y tendremos que rectificar algunos de los puntos anteriores de nuestra metodología. Es importante mencionar que tenemos que impactar nuestro proyecto con distintas tasas de sensibilidad. ¿Qué pasaría si nuestra demanda aumenta en 10, 15, 20% o disminuye? ¿Qué pasa si nuestra inversión aumenta o disminuye? Toda esa parte la tendremos que analizar, así como también un tema de mitigación, las conclusiones en la recogida de las recomendaciones. Importante que todo análisis costo-beneficio debe estar respaldado con ciertas factibilidades, una factibilidad legal, la factibilidad económica, evidentemente la factibilidad ambiental, que es sumamente importante porque de nada nos va a servir llegar al final de nuestro costo-beneficio si no tenemos los permisos ambientales para su construcción. O en la parte legal no tenemos el derecho de vía para la ejecución, ¿no? Y el estudio de mercado tiene que ver con demostrar que hicimos todo un análisis de campo y un análisis de modelación para entender que los patrones de viaje van a beneficiarse con nuestro proyecto de transporte, ¿no? Entonces, pues básicamente una vez que nos de cartera. Con la clave de cartera, este proyecto es susceptible de tener un recurso asignado por el Congreso de la Unión, sí, por los congresos estatales con la nueva ley de disciplina financiera. Entonces, básicamente, en términos muy generales, este es el proceso.
los estados arman o los municipios arman los análisis costo-beneficio, los registran en Hacienda, y una vez que están registrados, pues Hacienda, ya sea con subejercicios o con asignaciones presupuestales del presupuesto de egresos de la Federación, fondea los proyectos. Si no tiene registro de inversión y si no tiene costo-beneficio, difícilmente un proyecto de transporte va a poder acceder a recursos presupuestales. Este es el ejemplo pues de un registro de un proyecto. Este es un registro de un puente vehicular en Mexicali por 474 millones de pesos. Y cada uno de los proyectos de transporte, bueno, no solo de transporte, de agua, de energía, de lo que sea, tienen una clave de cartera tal como la estamos exponiendo en este momento, ¿no? Platico un poco sobre los fundamentos jurídicos, por si hay alguien que esté interesado pues adentrarse un poquito en la atención, y más que otra cosa, pues les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes en caso que pueda atender cualquier pregunta. Muchas gracias. Ay, ahora yo estoy trabada. Ah, estaba trabado mi micrófono y no podía hablar. Gracias, Antonio. Oye, tuvimos aquí un problemita técnico de que se nos estaba cortando. Una de las preguntas es que, bueno, primero disculparnos con todos los que están aquí porque pues estaba fuera de nuestro alcance, ¿verdad? De que se nos cortaran ciertos pedacitos así interesantes. Bueno, pues todo era interesante, pero así como que, ¡ay! Se nos fue. Entonces, si está disponible tu presentación para que la podamos compartir a los asistentes. Sí, por supuesto, Dafne, yo te la mando. En cuanto terminemos la sesión, con gusto te la hago llegar, ¿verdad? Sí, claro, Antonio, muchas gracias. Estuvo genial, muy interesante. No sé si alguien tenga alguna pregunta, todavía tenemos espacio para una o dos preguntas. ¿No? No, yo nada más el comentario de que es una magnífica conferencia y le agradezco muchísimo al maestro Antonio Huerta por esta participación tan importante para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y sobre todo para los de la maestría en vías terrestres. También tenemos aquí presentes estudiantes de egresados de vías terrestres de Tabasco. Muchas gracias. Por ahí No, al está contrario, presente. muchas gracias. Si no hay preguntas, yo hago preguntas si quieren. No, Antonio, parece que aquí Benjamín Guerra quiere hacer una pregunta, entonces si gusta prender su micrófono, adelante. Muy bien, buena tarde. Miren, más que una pregunta, un comentario, me pareció clara la exposición, muy firme, o sea, se entiende todo. Yo fui el coordinador del proyecto de transporte que ahora se llama Vivebus, un equipo local, nacional, con participación internacional. Y sí me hizo recordar pues cosas básicas muy interesantes, pues agradecerle su participación porque luego me da cuidado a mí que aquí en Chihuahua estamos muy encerrados por estar en el norte, en medio del desierto, no sé qué nos pasa, que reciclamos la ignorancia local. Y sí, pues este diálogo nos abre a nuevos conocimientos y a hacer las cosas mejor. Gracias. Gracias, Benjamín. También Ricardo Rojas quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una disculpa si se escucha mucho ruido, es que ando en carretera. Pero, ingeniero, sí me interesa mucho el tema que está tocando. Ahorita, de la mano de la doctora Dafne, estamos haciendo un tema de tesis, el cual, mientras estábamos escuchando, queda, pues al menos en la línea en la que usted explicó, queda en el punto de planeación. Pero sí me gustaría, de alguna manera, seguir en contacto con usted, ingeniero, para conocer más adelante cómo se iría desarrollando.
yo estoy proponiendo un tema de tesis en la zona hotelera de Cancún. Entonces, pues estoy con Fonatur hablando, proponiendo, explicando, para que no se quede solo en un tema de tesis, sino igual que venga algo más adelante para un proyecto futuro. Entonces, ¿algún consejo, algún comentario de usted que ya ha estado en el ámbito bastante? Pues sí, Ricardo, gracias ahí por tu intervención. Si quieres, me coordino con Dafne para hacerles llegar algo de bibliografía, las metodologías, por ejemplo, en temas de transporte, pues tanto a nivel nacional como algunas que hemos pues, utilizado a nivel internacional. Una disculpa, ingeniero, se cortó un poco a media charla. Perdón, yo me coordino con Dafne, si quieres le comparto algo de literatura sobre metodologías y procesos de la evaluación financiera y socioeconómica, y para que Dafne te los comparta, Ricardo, si te parece. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Y No, muy a ti, buena Ricardo. presentación, Gracias. Claro que sí, Antonio. De hecho, pues aquí en la maestría en vías terrestres, pues soy la docente de Ingeniería Vial y Transporte. Entonces, pues ahí tenemos varias ideas que sería muy padre compaginarlas contigo, que tienes toda la experiencia en estos análisis financieros, y pues yo creo que ya te amolaste. Ya vas a tener que ayudarnos en muchas cosas. No, cuenta con eso, Dafne, encantado, ¿verdad? Muchísimas gracias, de verdad. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Una última, por favor, para cerrar. A mí me gustaría, no sé si se pueda. Claro que sí, Karen, adelante. Buenas tardes, yo también soy estudiante de la maestría de Ingeniería en Vías Terrestres. Algunos también me ubican ahí. Igual, este es mi primer semestre impartiendo la materia de sistemas de transporte en el Instituto Tecnológico de Agua Prieta. Entonces, si hay algo que nos pudiera compartir, pues también se lo agradecería muchísimo. Sí, cuenta con ello, Karen. Yo me coordino a través de Dafne, si te parece. Perfecto, muy agradecida. Y aquí tenemos un último comentario, Antonio, donde dice Eric Díaz que también sería estupendo compartir bibliografía sobre metodologías para el transporte masivo que van a servir para su tesis, para un proyecto férreo que tiene en la ciudad de Chihuahua. Entonces, pues bueno, ya tienes ahí bastantes que están interesados. Muy bien. No, excelente, y agradecerles nuevamente pues, la invitación. Y bueno, pues yo creo que es un tema interesante y que se puede extrapolar a bastantes cosas o temas tanto de la academia como de la práctica. Y bueno, pues los invito a que haya cada vez más gente involucrada en estos temas para tener mejores proyectos en México. Y les deseo mucho, pues lo mejor de las suertes en su formación académica. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Te agradecemos tu tiempo, tu participación, tu excelente conferencia, porque como todos dijeron, estuvo muy clara y la verdad es que estuvimos muy contentos. Seguramente estarás en la segunda parte del ciclo de seminarios 2021 para que te prepares. Y pues apoyarnos en este evento de seminarios de investigación que es abierto para todos, pero pues está hecho especialmente para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en sus posgrados y en sus licenciaturas. Estamos muy agradecidos por haber contado con tu presencia y con tu excelente ponencia, y pues muchas felicidades y muchas gracias. Te voy a hacer llegar tu constancia de que impartiste el seminario, pero no me llegó a tiempo, problemas técnicos como todo, pero yo te lo hago llegar por correo. Excelente, Dafne. Un gusto y de verdad muchas gracias por la invitación y pues, buen fin de semana a todos y lo mejor en su proceso académico. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buena tarde, hasta luego. Muchas gracias. Gracias también al doctor
Pérez en esta conferencia y hacer el